Buenas noches, ¿cómo están? Hola, profe. ¿Andan por ahí todavía? ¿Tienen ganas de hacer una clase de repaso? Hola, profe, ¿cómo va? Bien. ¿Ustedes? ¿Cómo los traen los parciales? Y medio cansado. Bueno, dale, hacemos un recorrido cortito y nos vamos a estudiar. Así, cortito y al pie, Hola, profe. Hola, ¿cómo va? Bueno, Gracias, gracias por estar. no, por favor. Esperemos vernos el jueves. Sí, ahí vamos a estar. Todavía no hicimos las preguntas, miren, con eso les digo todo. Así que lo que no sepan ahora yo lo puedo preguntar de acá al jueves. Bárbaro. Gracias. Gracias, no queremos clase de repaso, profe. Deje. Es mucho. Es un No, montón. es mucho. Es un montón. Parece que no, pero es un montón. Bueno, ¿quieren arrancar con algo en Yo, profe, particular? no me tengo fe, así que si voy de cara dura. Menos fe me No, tengo. mira, hay que. Primero, nada, bueno, a ver, estuviste en Igual todas las leí y clases todo, y pero seguramente leíste, o sea, uno lo que tiene que hacer es lo que tiene que hacer. Después, bueno, pueden pasar innumerable cantidad de cosas, pero no es que no te tengas fe. Vos si leíste y si estuviste en las clases, anda tranquila porque es una instancia de aprendizaje el parcial también. Muchas veces nos va mal y nos deprimimos, pero bueno, es una instancia de aprendizaje. En el parcial se aprende más que en una clase, porque uno está recontra prestando atención y lo que pone, si lo pone mal, después descubre por qué es, y bueno, obviamente que lo corrige, y eso no se olvida más en general, o se olvida menos, se olvida, digamos, menos fácil, por decirlo de alguna manera, que otras cosas que aprendimos. Lo que ponemos mal nunca nos olvidamos, generalmente. Si lo podemos corregir, obviamente, ¿no? Si lo podemos corregir, bueno, si no sabemos qué pusimos mal o por qué no fue mal, sonamos. Pero la idea es que siempre hay también revisión de parciales o que ustedes no se queden con la duda. Así que, bueno, ¿quieren arrancar con algo puntual, con alguna duda puntual o díganme ustedes? Yo, Doc, le haría la propuesta de, aunque sea muy breve, 3 palabras de cada cosita Bueno, de los módulos. Bueno, justo bueno, el módulo 1 lo vimos con vos, sí. que está, la verdad que las posturas y el enfoque IUS naturalista. Eso de ese módulo es lo principal, ¿no? ¿Cómo podemos en forma concreta descubrir una postura ius naturalista, una postura ius positivista y una postura, por ejemplo, de la teoría crítica o intermedia, ¿no? ¿Y qué más? Esperen, yo estoy por abrir el programa, por eso estoy tardando un Yo poquito. tengo una consulta justo a lo primero igual, del primer módulo, que habla, Dale, igual lo encontré finalmente, que es lo de dale. la teoría de la Constitución promesa, teoría de los derechos y Sí, teoría crítica del derecho, porque hay cosas que se mezclan con lo que recién mencionaste, en verdad. sí. Igual lo encontré, pero... La Constitución promesa, sí, sí. la Constitución promesa tiene que ver con aquellas cláusulas, digamos, que no es que reflejan la realidad, sino que tienden a un panorama que sea superador, ¿no? Un típico ejemplo es el artículo 14 bis nuestro. Por ejemplo, el derecho a la vivienda digna, ¿no? Eso sabemos que todavía no está en forma efectiva y que es muy difícil efectivizarlo. Es lo que se conoce como mandatos a los poderes públicos. Bueno, ustedes tienen que lograr que
todas las condiciones de trabajo sean dignas, que efectivamente haya una seguridad social. A eso se le llama, de alguna manera, constitución promesa. Y de alguna manera está puesto ahí porque los catálogos de derechos humanos y los tratados internacionales de derechos humanos de alguna manera son una promesa, en el sentido de que se espera que los estados... Ah, Está buenísima la pregunta, está muy bien la pregunta, porque justamente eso es lo que queremos transmitirle a los padres. Se espera que los estados, digamos, cumplan esas obligaciones a las que esas pautas a los que se obligan, ¿no? Profe, Sí. eso sería algo así como que, o sea, están sancionadas esas leyes, están escritas, pero bueno, que son como algo que se quiere llegar a hacer porque no es para todos. O sea, todos no tienen la vivienda digna, por más que diga que, digamos, todos tenemos el mismo derecho a tenerlas. Por eso está muy bien, lo dijiste muy bien, por eso es promesa, porque es un objetivo a alcanzar. Es un objetivo a alcanzar. ¿Sí? Y por eso los estados son monitoreados por los órganos de los tratados, y por eso, digamos, no es que se le exige que el Estado firma hoy un tratado donde dice que digamos, todo el mundo tiene derecho a una vida digna, no es que se lo va a exigir ahora, sino que va a ser una meta que el Estado se obliga a cumplir en el tiempo. Por eso, en el módulo 2 ven las famosas cláusulas de la progresividad, donde los estados se comprometen progresivamente y en la medida de los recursos disponibles a cumplir esas metas, ¿no? Eso tiene que ver un poco, no sé si quedó claro a lo que ibas, María Florencia. Sí. Eso es la constitución promesa o los tratados promesa de alguna manera. Bueno, el enfoque ius naturalista y positivista lo discutimos bastante. A mí me gustaría ahí que repasen el documento de Bulligin, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo analizamos en una clase y está ahí y es cortito? Me parece que es muy gráfico, es muy, muy ilustrativo, ¿no? Donde Bulligin dice, bueno, los derechos humanos no es que tengan que tener un enfoque jurídico fuerte, sino lo que tenemos que tener en claro es que políticamente los deberíamos lograr de alguna manera. Dice eso Bulligin muy en reducido, ¿no? Y lo mismo el articulito digo porque es un capítulo cortito del libro, el de Bobbio, donde Bobbio dice, bueno, es difícil determinar qué son los derechos humanos desde un punto de vista ius filosófico, porque en realidad son diferentes cosas. No es lo mismo el derecho a la vida que el derecho a la educación, porque se le exige al Estado otras cuestiones. No es lo mismo el derecho a la propiedad privada que el derecho a la salud pública, por ejemplo, porque incluso el Estado hace acciones contrapuestas, ¿no? Entonces dice, bueno, ahí es muy difícil definirlos filosóficamente. Pero bueno, digamos, la otra cuestión que es interesante, que se relaciona mucho con el módulo 2, es cómo interpretamos la interpretación constitucional, digamos, cómo interpretamos estos elementos de los derechos humanos, ¿no? La interpretación desde la Constitución promesa, que era lo que decíamos, desde la teoría de los derechos y desde la teoría crítica del derecho. Esto no lo vimos nosotros en particular. Yo creo que no me voy a meter en este tema porque por ahí es más interesante conocer los límites del enfoque ius positivista y del enfoque ius naturalista, que son los que un poco cuenta Bulligin, ¿sí? Como para ver que tenemos
un horizonte a construir un poco diferente, ¿no? No creo que vayamos por mucho más caminos acá que en esta bolilla. Sí, la bolilla 2, el módulo 2, me parece que es un poquito más, no sé si tienen dudas con respecto al módulo 2 o específicamente vi alguna de las cuestiones que había tratado Soraya, que en realidad son las que tanto están, ¿no?, en el libro de Blasic como en parte del libro de Jiménez. Pero bueno, ahí los diferentes conceptos de derechos humanos, las características, la discusión sobre la jerarquía, ¿sí? Y los tres principios, ¿no?, el de efectividad, el de progresividad y el pro homine. Yo creo, insisto, no puedo hablar por Soraya, pero yo haría hincapié en alguno de esos principios siempre. No sé cómo lo trató ella en clase. Más o menos ustedes sigan esos puntos del módulo como Hay un para PowerPoint. Claro, exacto. Sí. Ahí hay mucha definición, ¿no? Acá está, bueno, hay una cuestión acá que siempre nos gusta a nosotros trabajar, que es la cuestión de las teorías de las generaciones de derecho, ¿no? Está acá en esta bolilla, estoy bien, ¿no? ¿O no? Sí, profe, es en esa bolilla. Está bien. No lo estaba viendo, por eso digo, ¿qué pasa? Estoy perdido. Bueno, no lo eso. veo en el módulo, pero lo vimos con Soraya eso. Claro, sí, ya me parecía. Sí. Bueno, Debe ser donde dice diversas teorías, la sí. jerarquización de los derechos humanos y Ahí está, diversas teorías. exacto. Sí. Bueno, ahí sí, la cuestión de las generaciones de derecho es un tema, no quiere decir que se vaya a preguntar y todo, pero es un tema que siempre nosotros hacemos bastante hincapié. Las diferentes concepciones de cómo puede ser el principio pro homine, ténganlo presente también, qué significa el principio de progresividad. Bueno, todo esto, nada, me parece que tienen que seguir el power y el material, obviamente, que les dejó Soraya, pero no hay mayor dificultad acá, me parece. No sé, digo yo. Díganme ustedes, que son los que vieron el material y la clase. ¿Estamos bien? Sí, es verdad, es simple, Doc, esto, sí. Bien. Módulo 3. Acá podemos hacer todo un seminario. Esta bolilla es, si hiciéramos hincapié, digamos, en muchos aspectos de esa bolilla, sería interminable. Yo acá lo que les diría es que se guíen por las clases también de José Luis, ¿sí? Hagan hincapié, obviamente que esto está en el libro de Blasic, está bien desarrollado, como está en el programa, pero fundamentalmente hagan hincapié, cada uno de los profes que damos esta bolilla, le ponemos nuestra impronta, algunos ponemos un acento más en unos procesos, otros en otros, entonces, como en este caso le tocó darla a José Luis, ustedes hagan hincapié en lo que él dio en las clases, ¿sí? No sé si tienen alguna duda con respecto a esta bolilla. Ahora me van a decir qué estudiar, porque es larguísima. Sí, claro. ¿Qué estudiar? Me pasé un poco lo de Latinoamérica, qué sé yo. Yo creo que, mire, yo creo que es muy posible que, digamos, se ponga el acento en el aspecto de Latinoamérica y en el aspecto del nacimiento de los derechos de segunda generación, por ahí el constitucionalismo social, la revolución rusa, digamos. Igual esto en realidad entra todo, digo, pero son aspectos que por ahí ustedes el nacimiento de los primeros de los derechos de primera generación lo ven más en derecho político, en derecho constitucional, ¿sí? Por ahí el hincapié de los derechos económicos, sociales y culturales no
no lo ven tanto y por ahí también nos gusta ir por ahí. Igual esto es todo, no lo tomen como dato, digamos, tómenlo como sugerencia, ¿no? Insisto con esto, la mejor sugerencia acá es recordar las clases y los apuntes que hayan tomado en las clases del doctor Cerillo, que digamos las cuestiones van a ir por ahí. Habría muchísimas cosas acá para abordar, pero bueno, seguramente nos vamos a limitar a lo que se pudo dar en clase. Igual se dio casi todo, ahora que estoy mirando. O sea, a mí me encanta la materia igual, pero lo que tiene es que es un montón. Y sí. Y no solamente que es un montón, sino que como que abarca varias lógicas, como Sí. esto es historia, tenés cosas que son capaz de teoría social, tenés cosas que ya son más no sé, normativas, codificadas, ¿viste? Y es como mucho. Igual a mí, repito, me encanta la materia, pero... Sí, es que es así, la describiste muy bien, Ivana. Por eso a mí me gusta también. Claro, Igual, y capaz uno disfruta las clases, pero bueno, al momento de la instancia del parcial. bueno, ustedes tengan presente más o menos cómo fueron los prácticos que diseñó el doctor Jiménez. Recuerden que también es una materia donde la interpretación y la elaboración propia siempre juegan, siempre con lo que vos bien dijiste, Ivana. Hay una base normativa, ¿no? Lo que pasa es que a veces es muy amplia. Constitución, tratados internacionales, declaraciones, bueno, no en la parte histórica estoy hablando, ¿no? En la parte histórica obviamente que es. Pero bueno. En ese sentido, iba a ser, no lo terminé de hacer, ahora tengo ya el resumen y tengo todo armadito, pero una cosa que quería hacer, y voy a aprovechar la clase, o sea, ¿qué sería de la parte del derecho, viene a ser internacional? Como nosotros vimos algunos artículos en específico que eran como muy importantes, que usted diga, bueno, esto, sépanlo. No significa que lo vayan a tomar, sino que no sé. La definición de la Convención Americana de Pro Homine, por ejemplo, cuando habla de la interpretación en el artículo 29, ¿sí? De donde surge, de donde extractamos la cuestión del Pro Homine, creo que es en el inciso B. La cuestión de progresividad, ¿de dónde surge? También la cuestión de la progresividad está en el artículo 26 de la Convención Americana, pero está en el 2 del Pacto de Derechos Civiles, Económicos, Sociales y Culturales, por ejemplo. Por ahora esas cuestiones, ¿no? Cuando vayamos a los temas más puntuales como derecho a la vida, ahí no, ahí ya tenemos un núcleo más duro, ¿no? Pero en estas primeras, o por ejemplo, bueno, de dónde surge la noción de universalidad es más fácil, ¿sí? Surge, digamos, de la Declaración Universal y del artículo 1 de la Declaración Universal, ¿no? Pero esas notas está buena que ustedes lo puedan ejemplificar, si les preguntan esos principios, o el principio de efectividad también, qué anclaje normativo tiene en esos tratados, digamos. Eso está bueno que lo tengan presente, porque a veces nosotros les preguntamos, principio de efectividad. Bueno, el principio de efectividad quiere decir que los derechos humanos están para cumplirse y que los estados deberían hacer todo lo necesario para que efectivamente se realicen, ¿no? Pero bueno, siempre hay alguna pauta normativa donde los tratados lo indican, ¿no? Los estados se comprometen a cumplir con esto. Papá. Digo, eso está bueno para que lo tengan en cuenta. Bueno, acá, la bolilla 4 y 5, la 4 digo. No, la 4... la 4 es tremenda. Es tremenda. A ver, les dio, el doctor Jiménez les dio el artículo de él que se llama Verdad, Justicia y Memoria.
para estudiar en este módulo? Sí, leímos de él, ahora me voy a fijar, pero para los trabajos prácticos, no sé, la verdad, yo recuerdo esto Bueno. haberlo visto con Cerillo, pero... Ah, con Cerillo lo vieron. Creo Perdón, que me lo dimos confundí con los yo. dos, porque yo tengo acá anotado que dimos una clase con Cerillo y otra con Jiménez, o el tomo de Sí, Jiménez, no sé, sí, algo así. sí, correcto. Sí, dieron algunos puntos, uno y otros puntos, otros. No me acuerdo ahora qué puntos le tocó a cada uno. Pero el punto de la lucha contra la impunidad, ¿quién lo dio? ¿Se acuerdan? Cerillo. Bien, bien, bien. Entonces ahí sigan un poco el material de, no, salvo que les haya dado él algún material específico. Yo no recuerdo, no sé si lo vi en la plataforma. Si no les dio ningún material específico, sigan ahí, sí, el libro de Blasick. La reparación... Sí, escribió bien a Blasick, creo, puede ser Perfecto. compañero que como que lo dijo perfecto, describió eso como Listo, una... listo. Ahí no van a tener problema. Lo que sí yo les recomendaría, esto es para estudiarlo y que les quede claro, porque es un proceso muy complejo, el de la lucha contra la impunidad en la Argentina, que arranca obviamente en 1983 cuando asume el 10 de diciembre el gobierno democrático, ¿no? Yo les diría que se hagan una línea de tiempo. Es lo más práctico para conocer todo lo que pasó. Porque hay muchas cuestiones, o sea, hay mucha normativa, hay muchas leyes, pero también hay muchos actos de los poderes públicos, como indultos, por ejemplo, y hay mucha actuación judicial, juicios, ¿no? Básicamente, con muchos diversos efectos, e inclusive hay hay un pronunciamiento del sistema interamericano, de la Comisión Interamericana, que también va a influir mucho. Uno de la Comisión Interamericana, en el caso de Argentina, pero también hay uno de la Corte Interamericana, que es la sentencia de Barrios Altos versus Perú, que va a influir decididamente en lo que va a pasar en la reapertura de lo que se conoce como la reapertura de los juicios en Argentina. Entonces, como ese proceso es muy complejo, yo les recomendaría que se hicieran una línea de tiempo y vayan trabajándola de esa manera, me parece que es lo más práctico. La responsabilidad internacional individual, si lo trabajaron del libro de Blasick, no les va a generar ningún problema. Básicamente ahí hay dos cuestiones, ¿no? Como dice ahí, el juicio a Nuremberg y el Tribunal Internacional para el Lejano Oriente, ambos de 1945, y la nueva normativa que surge en 1998, que es el Tratado de Roma que crea el Tribunal Penal Internacional. Pero bueno, esos son procesos complejos. ¿La reparación quién lo dio? ¿Lo dio Jiménez o Cerillo? Cerillo. Bien. Ahí bueno, ahí no van a tener problema, entonces sí van a seguir el libro de Blasick seguramente, porque a veces cuando lo da Jiménez agrega algún otro material, entonces por eso les pregunto yo, para saber guiarlo, ¿no? Y la relación entre democracia y derechos humanos me parece que la dio Jiménez, ¿no? Sí, profe. Bueno, ahí se repasa de alguna manera una cuestión que es el artículo 36 de la Constitución, que el doctor Jiménez le da mucha importancia, como la tiene, porque la tiene obviamente. Así que ahí guíense tanto por lo que él haya mencionado en las clases, si usó algún material específico, y también por lo que hay en el libro del doctor Jiménez, que si no me equivoco es en el primer tomo, ¿sí?, del libro de Derecho Constitucional, que habla del artículo 36. Es uno de los primeros capítulos, que lo deben haber visto en
en teoría constitucional también, pero bueno, guíense por ahí, ¿sí? Salvo, insisto, esto es todo, es difícil repasar los contenidos que dio un compañero o una compañera de cátedra, pero esto siempre ténganlo en cuenta de acuerdo a lo que ellos hayan planteado en las clases, ¿no? Total, ustedes, yo veo acá toda gente que estuvo en un montón de clases. Así que, y de última, creo que todavía están las grabaciones en el canal del centro como para repasarlas y el material que cada uno haya dejado en la plataforma, obviamente. Pero bueno, por ahí alguien tiene alguna duda particular sobre estas cuestiones. ¿No? Bien. Bueno, bolilla 5. Esta sí la dio el doctor Jiménez. Salud. Esta sí la dio el doctor Jiménez. Tampoco acá hay mucho... en el punto 1 es un poco la revisión de lo que vieron en teoría constitucional, si no me equivoco, en la bolilla 5 de teoría constitucional, donde se habla de la relación entre el derecho interno y el derecho internacional, ¿no? Repasar algunos conceptos, por ejemplo, qué quiere decir en el artículo 75, inciso 22, la interpretación de la frase en las condiciones de su vigencia. Recuerden que para nosotros los tratados internacionales de derechos humanos tienen jerarquía constitucional en las condiciones de su vigencia. Bueno, la Corte Argentina lo que ha dicho, digamos, de alguna manera, es que en las condiciones de su vigencia significa también tomar como válida la interpretación que hacen los órganos de esos tratados. Por ejemplo, en el caso de la Convención Americana, el órgano que crea ese tratado y que tiene, digamos, de alguna manera las facultades de interpretar esa convención de forma fiel o fidedigna, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, en las condiciones de su vigencia significa aceptar la Convención Americana de Derechos Humanos con la interpretación que de la misma hace la Corte Interamericana. Y así en los diferentes tratados, ¿no? Esto tiene un impacto importante en el orden interno, ¿sí? Bueno, y acá yo no sé si esto lo dio, insisto, si lo dio el doctor Jiménez, por ahí les habló del fallo Fontevecchia, no sé si lo tienen presente. Por ahí no les habló de ese fallo, ojo, pero si les habló del fallo Fontevecchia, tengan en cuenta que es un fallo del 2017 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde un poco le pone reparos, digamos, a las funciones o la comunicación entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho interno. Perdón, ¿de qué año es el fallo Fontevecchia? 2017. Pero si no lo mencionó, si no lo mencionó ni los meto. Mencionado. Listo, no importa, perfecto, bárbaro. No sé si alguna de las chicas se acuerda, alguna de las compañeras. No, olvídense. Yo la verdad que no lo recuerdo. Si no lo recordás y no lo notaron, ni se metan en ese lío, no se hagan problema. Digo porque tiene que relación con la última parte de la bolilla, su relación con la parte dogmática de la Constitución, pero acá, mientras ustedes sepan, digamos, que los tratados internacionales con jerarquía constitucional se tienen que aplicar en las condiciones de su vigencia y que no derogan ninguna parte de la Constitución, ninguna, ni la primera ni la segunda, digamos, sino que tienen que interpretarse en forma armónica, que es lo que dice la Corte, con eso solo vamos a ir bien, ¿sí? Bueno,
Después, igualdad ante la ley está en el libro de Jiménez, está, si lo dio él aparte, obviamente, léanlo de ahí, está muy clarito, ¿sí? A mí es un tema que me encanta, pero me encanta, digo, porque es súper amplio y porque dio lugar a una jurisprudencia muy copiosa de la Corte Suprema Argentina, y todos los días tenemos novedades con respecto a esta cuestión, pero ustedes ahí guíense por la cuestión que propone el doctor Jiménez en el libro, que es suficiente para poder tener en claro este punto. Sobre todo, fíjense cuando habla de la igualdad de trato y oportunidades del artículo 75, inciso 19 y del 23, no sé si esto habrá hecho hincapié él en la clase, tengan en cuenta la cuestión de las acciones afirmativas, ¿no? O de las acciones de discriminación inversa. No sé si las mencionó, seguramente sí. Un ejemplo de estas acciones de discriminación inversa o acciones afirmativas es, por ejemplo, la ley de paridad de género en materia de cargos selectivos para la Cámara de Diputados y para la Cámara de Senadores, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, ¿sí? Eso es una acción afirmativa. Y esa acción, muchos podrían decir, bueno, eso en realidad va en contra de la igualdad ante la ley que propone el artículo 16, porque el artículo 16 dice que todos somos iguales ante la ley y que solo la idoneidad es el elemento necesario a tener en cuenta para los cargos públicos, ¿sí? Pero a su vez el artículo 75, inciso 23, dice que el Congreso deberá tomar acciones afirmativas, ¿sí? Para propender, digamos, a proteger, digamos, a grupos vulnerables, especialmente discapacitados, mujeres, niñez y ancianidad, ¿sí? Entonces, de alguna manera acá hay una discusión interesante en este punto que, insisto, seguramente Jiménez lo habrá tratado y aparte que está en el libro, así que no genera ningún problema. Esos son los puntos interesantes, me parece que tiene este punto que es el principio de igualdad ante la ley. Y después sí, tengan presente que también está en el capítulo de Jiménez sobre este punto, siempre la definición de igualdad que trabaja la Corte. ¿Por qué le digo que lo tengan presente? Porque ahí es muy sencilla esa definición de igualdad, pero es la que permite tratos diferentes en situaciones diferentes, ¿sí? No sé si la tienen anotada por ahí en algún apunte que hayan tomado de la clase, pero básicamente la Corte dice que cuando la Constitución habla de igualdad ante la ley, habla de la igualdad para aquellos que estén en igualdad de condiciones, ¿sí? Por eso el sistema acepta medidas afirmativas o de otro tipo, porque son las que no se generan ante igualdad de condiciones. Hay otros ejemplos, pero bueno, no me quiero, no los quiero enroscar con esto porque por ahí los confundo más las confundo más de lo que aclaro. ¿Estamos bien más o menos con esto? Sí. Yo acá tengo anotado, Doc, que él dijo como valor fundante de una convivencia y que se une al concepto de libertad a través de como si fuera la libertad equilibrada. Exacto. Eso está, fíjense que es el inicio del capítulo de él, digamos, son para igualdad y libertad, son como los dos valores fundantes de un sistema republicano y están articulados, ¿sí? No se puede pensar una libertad sin igualdad y de alguna manera una igualdad sin libertad tampoco. Algo así. Está muy bien. Sí, habló igualdad de oportunidades, de hecho,
Exacto. Que se pueden, igualdad sustancial. Bien. Y después hablo de obstáculos, intolerancia y discriminación. Bien. Bueno, la discriminación es la contracara, ¿no? Por eso está el principio de no discriminación. Claro. Ustedes tienen que tener en cuenta que todos los tratados tienen una cláusula donde específicamente menciona que los derechos reconocidos en esos tratados no pueden ser aplicados, digamos, con medidas discriminatorias, vamos a decirlo así. O que todos los derechos reconocidos en cualquiera de los tratados que piensen, Convención de los Derechos del Niño, Convención de las Personas con Discapacidad, Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, todos esos tratados siempre tienen una cláusula por la cual aclaran que los derechos reconocidos en esos tratados no pueden ser objeto de discriminación alguna por ningún motivo, ni raza, ni sexo. Y algunos autores dicen que es quizá el derecho humano más importante. Esto lo digo yo, no es que lo diga, no, lo digo yo siguiendo autores, no es que tampoco lo inventé yo, Digo, no es que lo haya dicho el doctor Jiménez en la clase, pero algunos lo piensan como el derecho de la igualdad y su contracara, el principio de no discriminación, como el derecho humano más importante en el sentido de que es el que permite igualar otros derechos. Porque si hay alguien que objetivamente tiene una situación de desventaja en relación a otro, y eso no está basado, como dice la Corte, en una situación de equidad, de equiparación de condiciones o de equidad, por una violación al principio de no discriminación se podría conseguir la efectividad de un derecho, X, cualquier derecho. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, Entonces, por eso es tan importante estas cláusulas, ¿no? Y por eso, insisto, fíjense que dice su tratamiento en los instrumentos internacionales de derechos humanos en jerarquía constitucional. Ustedes, si van a ver cada uno de los tratados, van a ver que todos hacen referencia a que no es tolerable la discriminación por ningún motivo en esos tratados, la discriminación arbitraria, obviamente, ¿no? Bueno, y después vienen las dos puntos más importantes de esta bolilla, y les diría que de casi también de la primera parte, porque ponemos mucho en el acento en eso, que son la reglamentación de los derechos, o lo que llamamos el principio de el poder de policía, y los estados de excepción institucional, en los cuales, se los comento yo por si no sabían, el doctor Jiménez es un especialista, ¿sí? Es un especialista en varias materias, pero esta en particular la ha trabajado durante muchos años y por eso también pone mucho el acento. Acá, obviamente, hagan hincapié en el material que él les dio en la clase y en los dos capítulos del libro que tratan estas cuestiones, ¿sí? Insisto, les debe haber dado en clase bastantes pautas de esto, no sé si tienen ahí los apuntes para revisar, pero síganlo, no hay nada raro, no hay nada que no se pueda saber, digamos, pero insisto, si no saben bien estos dos puntos, no pasaríamos esta primera parte. Ya veo que después no hacen ninguna pregunta de estos dos puntos y me van a querer matar ustedes, pero bueno, siempre preguntamos algo de estos dos puntos porque, insisto, nos parece de lo más relevante para esta primera parte. No sé si quieren preguntar algo en particular. No, a mí como que se me congeló así, me anda mal el internet y escuché lo importante, lo del poder de policía, y la otra cosa que mencionaba no escuché. El punto de los estados de excepción institucional, que vulgarmente le llamamos estado de sitio. Pero bueno, ¿cómo está reglamentado el estado de sitio? ¿En qué casos puede
digamos, qué garantías se pueden suspender, qué garantías no se podrían suspender. El artículo 27 de la Convención Americana es muy importante. ¿Sí? Y de poder de policía tienen que hacer un recorrido por lo que dijo la Corte históricamente. Ahí hay dos o tres fallos que están mencionados en el capítulo que son importantes, y fundamentalmente los criterios, ¿no? Hay dos criterios generales, un criterio que le llamamos europeo y un criterio que le llamamos norteamericano, y que en la Argentina se aplicaron en un momento uno, en un momento otro. Bueno, y eso, ya les digo, está muy bien explicado en el libro, no hay mayor dificultad, pero lo tienen que tener en cuenta, ¿no? Bueno, y la bolilla 6 es la que vimos conmigo, digamos, derecho a la vida, es decir, el artículo 4 de la Convención, todo lo que tiene que ver con pena de muerte, está básicamente ahí, los criterios que fuimos trabajando, lo que es el abolicionismo progresivo, ¿sí? En qué medida un Estado podría tener pena de muerte y en qué medida no. Lo mismo con el caso del aborto, la interpretación de esas dos palabritas que dice en general. La Convención protege, en general, la vida a partir del momento de la concepción, cómo juega eso. Y los tres casos de eutanasia, ¿no? Eutanasia activa, eutanasia pasiva directa e indirecta, que implicarían, cuáles estarían autorizados en el sistema argentino. El derecho a la integridad personal, lo que significa ese derecho y cómo, y las obligaciones de los estados con respecto a esos derechos. Lo mismo con la prohibición de la esclavitud y la servidumbre. Recuerden que acá no es que vayamos a preguntar específicamente el caso de la Hacienda Brasil Verde versus Brasil, pero algunas cuestiones que surgen de ese fallo, que es muy importante, tenganlos presentes, porque es el único hasta ahora que la Convención Americana ha condenado a un Estado por la esclavitud, ¿sí? El derecho a la protección a la honra y la dignidad. Recuerden que ahí tenemos que Argentina tuvo que cambiar su tipo penal de calumnias e injurias a raíz de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que lo mencionamos. Y del derecho al nombre, a la identidad, vimos muy poquito, pero básicamente ahí el nombre, digamos, como un respeto a la dignidad humana y, digamos, y lo que significa en el ámbito internacional, tanto la Convención Americana como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos traen esa protección. Bueno, y el derecho a la identidad también, lo vimos un poquito por arriba, ¿sí? Sobre todo en relación a la práctica del robo de identidad de niños y niñas durante la dictadura, ¿no? Básicamente van por ahí, tampoco creo que acá haya alguna cuestión muy, muy, muy compleja. No sé qué me dicen ustedes. No, está bien, profe, hay que seguir leyendo. Sí. Siempre lean, traten de leer siempre por lo menos con un anclaje normativo, ¿sí? Porque les va a ayudar, aunque la pregunta no sea de qué dice el artículo tal de cada cosa, siempre a ustedes les va a ayudar más para el estudio.
¿sí? Por ejemplo, el derecho a la identidad, si bien no estaba ahí en el programa, que ustedes puedan reconocerlo en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que lo puedan reconocer en la Constitución, si bien, digamos, no, o por lo menos saber si es un derecho expreso, es un derecho implícito, ¿no? Como el derecho a la vida, ya por lo menos parten de una base, ¿sí? Bueno, no sé qué más decirles. Profe, una consulta. ¿Qué fallo Sí. dijo respecto a la prohibición de la esclavitud y servidumbre? El fallo Hacienda Brasil Verde contra Brasil, que es un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2016. Yo puse el PowerPoint que usé, finalmente lo puse en la plataforma ayer, creo, o el domingo, no me acuerdo la verdad, lo puse, y ahí está mencionado, y hay un recorte donde trae algunos de los que llamamos estándares, los estándares que tomó la Corte para ver cuándo hay esclavitud o no. Sobre todo porque la esclavitud no se presenta como en el siglo XIX, no es que está obviamente legalizada y que alguien puede ir a comprar una persona para que haga labores o tareas, ¿no? Servicios o de trabajo personales, sino que presenta en este siglo otras características, ¿sí? Entonces, a eso un poquito se refieren los estándares esos del fallo. Profe, Gracias. acá, por ejemplo, ese ejemplo se podría dar en esos lugares donde se contrata gente que las tienen tipo trabajando en talleres clandestinos y las tienen todas hacinadas. Acá en la Argentina hay muchos casos que se han dado. Yo lo relaciono con eso también. Exactamente, tal cual. Por eso, insisto, es tan importante ese fallo, ¿sí? Recuerden también que vimos la definición de trabajo forzoso y lo que no es trabajo forzoso, y en eso que decía Romina recién, tengan en cuenta siempre las obligaciones del Estado, las obligaciones que asume el Estado. Porque no es el Estado directamente el que reduce a servidumbre o a esclavitud a una persona. Siempre en general son privados, ¿no? Personas particulares o entidades privadas, como en el caso de Brasil, una factoría, digamos, agrícola, ¿no? Entonces tengan en cuenta siempre las obligaciones que asume el Estado. Eso es lo interesante. Que también las mencionamos y las menciona la Corte, ¿no? Recuerdan, el Estado tiene que investigar, tiene que llevar un proceso efectivo de investigación, tiene que tener herramientas para investigar esos hechos, tiene que obviamente controlarlos y tiene que, en el caso que encuentre estas situaciones, tiene que imponer sanciones a los culpables, ¿sí? Y luego además tiene que reparar a las víctimas y les tiene que además dar contención y trabajar con esas víctimas para poder de alguna manera rescatarlas de esa situación, ¿no? Que es una situación muy difícil de reparar, ¿sí? Entonces, bueno, el Estado asume todas esas obligaciones con la situación para que no solo para que no se repita, para que cese, para que no se repita, para que se castigan a los culpables, pero también con las víctimas, ¿sí? Para repararlas y para, de alguna manera, darle vías para salir de esa situación. ¿Por qué? Ahí ya me entusiasmé hablando del tema, pero ustedes tienen que pensar que lo que sucede acá, que hay un estado, hay una situación previa a esto, y que es que hay grupos de personas súper vulnerables que son las que van a ser captadas para esa mano de obra esclava. Entonces, el Estado en realidad en la obligación primigenia lo que tendría que asegurarse es que no hubiera personas en ese estado de vulnerabilidad.
que pudieran ser captadas de esa forma para estos tipos de trabajo. Entonces, cuando está la situación, el Estado asume todas estas obligaciones. Ahora, el Estado tiene una obligación previa que es la de asegurarle a todo el mundo una vida digna. Obviamente, si a uno lo van a contratar para trabajo esclavo es porque no tiene una vida digna, porque no tiene otra salida, porque no tiene otra posibilidad. Entonces, ahí ya tenemos un primer problema. Entonces, cuando el Estado encuentra esta situación, tiene una obligación con las víctimas. ¿Por qué? Porque tenía una obligación previa también, que no hubiera un estado de vulnerabilidad tal que permitiera a alguien captar gente para ese tipo de trabajo. En el caso Hacienda Verde, por eso a mí me gusta trabajarlo, porque está muy, muy, muy clarito. Incluso si van a YouTube y ponen un par de videos, yo les puse un solo video en la plataforma, que no es muy largo, donde una profesora mexicana lo cuenta muy bien, pero hay un video cortito, si lo buscan, de 1 minuto y medio o 2 minutos, de uno de los trabajadores rescatados, que cuenta básicamente esto. Y bueno, nosotros nos vinieron a buscar, nos prometieron trabajo, nos dijeron que nos iban a pagar, y fuimos. Y después resulta que no nos dejaban salir, que no nos daban de comer, que nos hacían trabajar todo el día, que nos enfermábamos y nos hacían trabajar igual. Ese estado de vulnerabilidad que tiene una persona que pueda ser captada para ese trabajo es lo que también los estados tendrían que tratar de asegurarse de que no pasara, ¿sí? Entonces, es toda una cadena. Nada, eso. Y una cosa más, para que tengámoslo en claro. No es que los estados lo tienen que hacer porque son buenos. Los estados tienen que hacer porque firmaron un tratado internacional que se comprometieron a hacerlo. Firmaron una Convención Americana de Derechos Humanos que prohíbe la esclavitud y el servicio, la esclavitud, los trabajos forzosos, sí, la servidumbre, y firmaron un pacto de derechos económicos, sociales y culturales que se comprometen a que toda persona tenga vida digna. O sea, los estados lo hicieron voluntariamente. Entonces, ahí está la obligación del Estado. No es solo porque somos buenos, solo porque el Estado tiene que servir para todos. Sí, también por eso, pero el Estado ya se comprometió ante la comunidad internacional y por lo tanto lo tiene que cumplir. O tiene que hacer, pensando en la cuestión del constitucionalismo promesa, tiene que hacer todo lo posible para cumplir. ¿Estamos? Ustedes me dicen si seguimos con algo más o si nos vamos a seguir leyendo. Gracias, profe. Yo me tengo que ir a pensar qué preguntas puedo hacer. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Bueno, listo. Buenas noches. Nos vemos el jueves. Cualquier consulta manden al mensajería de la plataforma. Gracias, gracias. Éxitos. Nos vemos. Gracias, profe. Chao. Chao, chao.